Bueno, aquí el primer punto nos dice relaciona con líneas de 5 colores estas 3 columnas. La primera columna son las afirmaciones. Las afirmaciones son las siguientes. El número atómico es 26. La distribución electrónica es 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5. La tercera es, la distribución electrónica es 1s2, 2p6, 3s2, 3p6. Los números cuánticos son 2, 10 y 0.5. Y la última afirmación es, pesa 1,8 UMA y su número atómico es 5. El aspecto número 1 dice que su periodo es 4, el subnivel P, estado de oxidación 0, es anfótero y electrones. Y el aspecto número 2 nos dice que es gas noble, protones, grupo 7A, nivel 2 y estado de oxidación 3. Y teniendo en cuenta lo anterior, podemos comenzar a relacionar esto. Entonces, la primera afirmación nos dice que el número atómico es 26 y el elemento químico con número atómico 26 es el hierro. El hierro tiene un periodo de 4, entonces podemos relacionarlo con el primer aspecto 1. Y el hierro también tiene nivel 2. Entonces de aquí relacionamos la primera afirmación con el primer aspecto 1 y el cuarto aspecto 2. Con la distribución electrónica podemos determinar que es el bromo. El bromo tiene un subnivel P y está en el grupo número 7A. La siguiente distribución electrónica es del argón, que tiene estado de oxidación 0 y es un gas noble. Los números cuánticos salen de los electrones y protones, y el último que pesa 1,8 y su número atómico es 5 es el boro, que es un anfótero y su estado de oxidación es 3. En el segundo punto nos pide determinar estos elementos químicos y determinar sus características químicas en la tabla. Este es el orden de características en la tabla, y lo único que nos dan es el símbolo C, H, O y N. A ver, la C pertenece al carbono, la H al hidrógeno, la O al oxígeno y la N al nitrógeno. El número atómico del carbono es el 6, del hidrógeno es el 1, del oxígeno es el 8 y del nitrógeno es el 7. El peso real del carbono es 12.001, del hidrógeno es 1.00, del oxígeno es 15.9, del nitrógeno es 14. El peso aproximado del carbono es igual a 12, del hidrógeno a 1, del oxígeno 16 y del nitrógeno 14. El número de electrones sale del número atómico, entonces es igual. Carbono 6, hidrógeno 1, oxígeno 8 y nitrógeno 7. El número de protones es igual al de los electrones, entonces sigue siendo carbono 6, hidrógeno 1, oxígeno 8 y nitrógeno 7. El número de neutrones sale de la resta entre el
peso con el número atómico. Entonces acá el peso atómico del carbono es 12 y el número atómico es 6. Si restamos eso nos da igual a 6. El peso del hidrógeno es 1, menos 1 es igual a 0. El oxígeno, el peso es 16, el número atómico 8 y restamos esto, da igual a 8. Y lo mismo con el nitrógeno, que su peso atómico es 14, menos 7 es igual a 7. La distribución electrónica. Esta la podemos determinar de la cantidad de electrones el número atómico, que son los mismos electrones, y de la tabla de Moeller. Entonces la distribución de electrónica del carbono es 1s2, 2s2 y 3s2. La del hidrógeno es 1s1. La del oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Y la del nitrógeno es 1s2, 2s2 y 2p3. El nivel de valencia se saca de la distribución electrónica, que viene siendo, que es el último nivel eléctrico que hay, que es en este caso del carbono es el 2, del hidrógeno es el 1, del oxígeno tenemos aquí los últimos dos subniveles. Entonces sumamos estos dos y del oxígeno es 6. Del nitrógeno es lo mismo, son los niveles, y sumamos los electrones que tiene cada uno, que es igual a 5. Bueno, ya tenemos los niveles de valencia y ahora los electrones de valencia, que son los mismos de niveles de valencia. El periodo. El periodo es el último nivel de energía que tenemos. En este caso el carbono sería 3, del hidrógeno 1, del oxígeno 2 y del nitrógeno 2. El grupo del carbono es 4b, del hidrógeno 1a, del oxígeno 6b y del nitrógeno 5b. Números cuánticos. Tenemos principales, secundarios, orbitales y spins. Los números cuánticos son principales, son el último nivel de energía. En este caso el carbono es 3, del hidrógeno 1, del oxígeno 2 y del nitrógeno 2. De los secundarios tenemos que el subnivel, que los orbitales son, los secundarios son por el subnivel. Cada letra, sea S, P, D o F, tiene un número. Entonces, la S tiene 0, la P tiene 1, la D tiene 2 y la F tiene 3. En el caso de el carbono, su último nivel, subnivel es S, entonces es 0. El de hidrógeno igual es 0. Del oxígeno, su subnivel es P, entonces es 1. Y del nitrógeno 1 también. Los orbitales del carbono 0,
del hidrógeno 1, del oxígeno 2 y del nitrógeno 1. Los orbitales se hacen con esta gráfica. Aquí tenemos el de el nitrógeno, que su último nivel de energía es, su último nivel electrónico es 3. Entonces hacemos 3 bolitas. En la mitad colocamos el 0, a la izquierda -1 y a la derecha 1. Y contamos 3. Entonces 1, 2 y 3, entonces 1. Quedan 1 y 1. Y en spins es la mitad, es un medio, o sea 0,5 y así con todos, teniendo en cuenta si termina en menos o en positivo. Lo siguiente que nos pide la tabla es el estado de oxidación. El del carbono es 2, del hidrógeno 1, del oxígeno 2 y del nitrógeno 2, del oxígeno -2. Carácter metálico. El carbono no es de carácter metálico, el hidrógeno sí. El oxígeno no es de carácter metálico y el nitrógeno tampoco. Diagrama común o modelo de Bohr. Entonces tenemos que tenemos el del carbono, que tiene 6 electrones. En el primer nivel solo podemos colocar 2 y en el segundo 8. En este caso solo necesitamos 2 niveles de electrones. En el primer nivel 2 y en el segundo colocamos 4. El hidrógeno tan solo tiene un electrón, entonces solo utilizamos un nivel y le ubicamos 2 electrones. El oxígeno tiene 8. Ubicamos el primer nivel con 2 electrones y el segundo con 6. El nitrógeno tiene 7 y el primer nivel lo ubicamos con 2 electrones y el segundo con 5 electrones. El diagrama de Lewis o fórmula eléctrica. El diagrama de Lewis es básicamente colocar la letra del símbolo de cada elemento. En este caso del carbono tenemos que tiene 6 electrones y ubicamos 6 bolitas o 6 punticos alrededor, que son representación de los electrones. Del hidrógeno 1 solo, del oxígeno 8 y del nitrógeno 7. En el tercer y último nivel nos dice que a partir de la nomenclatura sugerida determinar A. Ecuación, B. Partes de la ecuación, C. Balanceo de ecuación, D. Tipo de ecuación, E. Función química, F. Clasificación, G. Grupo funcional, H. Tipo de enlaces. Los elementos de los que tenemos que determinar es A. Oxígeno, óxido hipodoroso, B. Óxido de óxido 4, C. Hidróxido cúprico, D. Hidróxido de hierro 2, E. Heptóxido de dibromo, F. Anhídrido hipocloroso, G. Ácido clorhídrico, H. Ácido de fósforo 5 y hidrácido de azufre 2, J. Sulfato de potasio. Aquí tenemos la solución del primer elemento, que es óxido hipoyodoso. Entonces para hacer utilizamos oxígeno más hidrógeno más yodo, que es igual a óxido hipoidoso. Las partes son reactantes y productos. En este caso tenemos en cada lado un oxígeno, un hidrógeno y un yodo. Y este lado tenemos igual. Lo que
bueno, solo lo pasamos tal cual y lo dejamos así. En el segundo tenemos el óxido de óxido 4, que pues es el óxido de magnesio. Bueno, entonces sería oxígeno más magnesio, que es igual a MnO2, óxido de óxido o óxido de magnesio. Bueno, acá tenemos que dos oxígenos. Entonces, para balancear la ecuación, ubicamos acá un 2 antes del oxígeno de la parte de los reactantes y ya tenemos balanceada la ecuación. Este 2 hace parte, se llama coeficiente y es una de las partes de la ecuación. El tipo de ecuación es una síntesis. En la C tenemos el hidróxido cúprico, es una ecuación de sustitución doble. Tenemos primero que hacemos el óxido cúprico para hacer luego el hidróxido. Entonces tenemos cobre más oxígeno, que es igual a CuO2, más este resultado más H2O, que vendría siendo el hidróxido o agua, que es un resultado de cobre OH, que es el hidróxido 2. Acá tenemos que este 2 afecta a toda la parte en paréntesis. Entonces, para balancear, vendríamos acá a mirar cuántos oxígenos tenemos en la parte de reactantes. Entonces tenemos que acá con el óxido de cobre tenemos un oxígeno y con el H2O tenemos otro, entonces ya tendríamos dos y no tendríamos que hacer nada más. Con el hidróxido de hierro hacemos el mismo procedimiento que con el hidróxido cúprico. Primero óxido de hierro o óxido férrico. Hacemos la ecuación, queda FeO más H2O, que es igual a Fe OH 2. Igual como acá este 2 afecta a toda la parte en paréntesis, miramos en la parte antes del igual cuántos oxígenos tenemos. Entonces con el FeO tenemos uno y con el H2O tenemos otro y ya tendríamos los dos oxígenos para balance de la ecuación. En la F tenemos el anhídrido hipocloroso. Entonces acá lo primero que hicimos fue al cloro aplicarle H2O, sumar, y esto es igual a Cl de cloro OH2 más oxígeno, y esto nos daría igual a HClO. El orden es, primero colocamos el hidrógeno, luego el metal o el no metal y luego el oxígeno. Aquí tenemos el ácido clorhídrico, que es hidrógeno más cloro. El hidrógeno trabaja con un electrón y el cloro igual con uno. Entonces tenemos HCl, que es ácido clorhídrico. En H tenemos el ácido de fósforo 5. Entonces este se realiza de la siguiente manera. Se suma hidrógeno más fósforo más oxígeno y queda así: H 3P5 o 4. ¿Por qué? Acá está el hidrógeno, está trabajando con 3 y el fósforo está trabajando con su último estado de oxidación. Entonces sumamos este 3 con 5
que nos da igual a 8, y la resta de estos dos se la colocamos acá. Perdón, la suma y ese resultado, que es 8, lo dividimos en 2 y se lo colocamos acá, que es 4. Entonces quedaría H3PO4. Entonces aquí tenemos 3 hidrógenos, ubicaríamos el número 3 acá para balancear la ecuación y 4 acá antes del oxígeno. Y por último tenemos el sulfato de potasio, que tenemos el potasio, azufre y oxígeno. Entonces el igual a ese sería K2SO4. Y bueno, para balancear ya la ecuación, acá tenemos que dos potasios. Entonces ubicamos el 2 antes acá del potasio en la parte de los reactantes, y acá tenemos S1 y 4 oxígenos. Entonces ya tendríamos balanceada la ecuación del sulfato de potasio. Y esta es una ecuación de tipo, es una ecuación de síntesis. Y estos serían todos los puntos de la guía. Muchas gracias.